conjunto de las provincias, ¿no? Bueno, ¿qué categorías va a haber para competir? ¿Cómo va a ser la modalidad de inscripción y cuándo es la carrera? Son todas las categorías. Las categorías mayores y elite se realizarán sobre la ruta 3 con diferentes distancias. La categoría elite es la más larga, con largada y llegada en Cerro Azul, por la ruta 3 hasta el cruce de la ruta 12. Para categoría Master B, que son 50 kilómetros hasta Cerro por ida y vuelta, y categoría 6D hasta Andrade, son 30 kilómetros ida y vuelta. Las demás categorías, infantiles, juveniles, aficionados y ciclistas locales, se realizarán en un circuito de la plaza de la localidad de Cerro Azul. La inscripción es sin cargo, así que esperamos la participación de todos los ciclistas de la región y llevar nuestro deporte, nuestro ciclismo a ese lugar tan lindo, a esa ciudad tan linda que es Cerro Azul. Esto es el domingo, ¿no? El domingo 8 de septiembre, a partir de las 8:30 horas, está programada la largada. ¿Y las inscripciones se hacen previamente a ese horario? Claro, la inscripción es del mismo día antes de largar, como lo hacemos habitualmente. Son gratuitas, ¿no es cierto? Y la carrera corresponde es puntuable para el campeonato. Así es, la inscripción es sin cargo y corresponde a la sexta fecha puntable de nuestro campeonato provincial para todas las categorías. Bueno, ¿y cómo vienen trabajando a propósito del campeonato misionero? ¿Qué nos puede adelantar después para el calendario de lo que vendrá antes del Mundial? Sí, bueno, tenemos una fecha pendiente que se ha suspendido por lluvia, que realizaremos el 22 de septiembre en el Parque de la Ciudad. Es la quinta fecha puntable organizada por el Club Ciclista Posadas y realizaremos en conjunto con las pruebas clasificatorias de los Juegos de Vita. A partir de las 8:30 horas. Y al final de nuestro campeonato, o sea, al terminar esa fecha que estaba pendiente, tenemos una más que realizaremos en el mes de octubre, que sería el cierre de la fecha, donde también en la categoría elite se realizará una prueba doble fórmula, donde cada una de las pruebas tendrá puntaje por separado, ya que en la fecha de Apóstoles la categoría elite no se hizo por lluvia, así que en la última fecha tenemos que definir el campeonato digamos, con 2 fechas juntas, ¿no? Y en el mes de noviembre tenemos programado realizar la última fecha del campeonato regional NEA en nuestro circuito, con la participación de ciclistas de toda la región. Bueno, ¿con qué expectativas cuáles son las expectativas que tuvieron durante el año a lo largo de todo el campeonato, con la cantidad de participantes, lo que esperaban, ¿esperan más? Sí, desde ya que la participación ha sido muy activa de todos los ciclistas, tanto a nivel local como regional y nacional también, ya que contamos con 2 ciclistas que han sido doble campeón argentino, es el caso de Santiago y Nazareno Geri, padre e hijo. Y bueno, y estamos apuntando a lo que va a ser el año que viene, realizar en nuestra provincia una nueva fecha del campeonato infanto juvenil, donde reúne ciclistas infantiles de todo el país.